Continuamos en Focos. Nuestra entrevista de hoy está dedicada a explicar los hallazgos de la investigación que estamos presentando a ustedes. Y para eso quiero dar la bienvenida a este espacio de entrevista a Wilson Sandoval. Él es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional. Wilson, gracias por acompañarnos. Un gusto, Karen. Gracias a ustedes por la invitación. Aquí muy contento de compartir. Wilson, la investigación que hemos presentado revela que el director de centros penales, Osiris Luna, ignoró y desobedeció los controles legales que estableció la misma administración Bukele y ha utilizado con poca transparencia 8.9 millones de dólares de las tiendas institucionales. ¿Cuál era la intención o el propósito de estas reglas que ha ignorado Osiris Luna? Yo creo que la intención en el papel, cuando uno lee el decreto, en este caso el número 22, si no me recuerdo, ejecutivo, habían, creo, dos elementos importantes. Un elemento era el tema de garantizar transparencia, y para eso habían ciertos dispositivos, como por ejemplo, los ingresos tenían que ser custodiados por el Ministerio de Hacienda a través de una cuenta especial. Había otro dispositivo importante para el tema de la transparencia, era el hecho de contar con una comisión o junta que fuera la que dirimiera y la que programara y finalmente autorizara lo que son los gastos que se iban a hacer a través de estos ingresos, ¿no? O sea, de poder programar cuáles eran los egresos. Y el otro aspecto era un tema, al menos como repito, dentro del papel, creo yo que eso podía favorecer a la rendición de cuentas, es decir, a la capacidad de poder desde la ciudadanía y también desde otros órganos de control horizontal, como lo es el Ministerio de Hacienda, o la misma Corte de Cuentas u otros organismos, poder fiscalizar, ¿no? O auditar cómo se estaban utilizando estos fondos. Esto creo que me parece que es lo que estaba dentro del espíritu cuando uno logra leer la normativa, porque aparecen, como repito, este tipo de dispositivos de control, de auditoría, y aparecen como algunos dispositivos también de posibilidad de poder como fiscalizar, ¿no? De manera horizontal, es decir, desde otros organismos como el mismo Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ya tú lo mencionabas en la introducción o preámbulo, pareciera de que estos dispositivos al final son ignorados, se pasan por alto, y pues es muy curioso, ¿no? Y bastante complejo el hecho de que el mismo Ejecutivo pues pase sobre la norma propuesta y sobre los propios dispositivos de seguridad o de transparencia que se habían como implementado al menos dentro del decreto, ¿no? Wilson, vamos a hablar de estos mecanismos específicos. Uno de los mecanismos implicaba que el dinero pasaba a la custodia del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué era importante este eslabón, cumplir con este eslabón, que el dinero entrara a la custodia del Ministerio de Hacienda? La importancia de esto es que al final no tenías el dinero directamente dentro de la Dirección General de Centros Penales, sino que había un ente externo, en este caso el Ministerio de Hacienda, a través de una cuenta especial, en este caso Tesorería, donde vamos a decir la palabra bastante simple para que la gente lo pueda comprender, es como que estuviera remesando, ¿no? Ese dinero a una cuenta, en este caso una cuenta especial del Ministerio de Hacienda, y donde también la palabra custodia que mencionábamos iba a ser controlado precisamente por Hacienda, de manera de que ese flujo de dinero entre la Dirección General de Centros Penales y esta cuenta pudiera contar con cierta auditoría por parte del Ministerio de Hacienda o cierto control, ¿no? Que nos permitiera como poder verificar las transferencias que se estaban haciendo, que nos pudieran permitir verificar que las transferencias correspondieran con los controles de auditoría también que la Dirección General de Centros Penales también estaba obligado a llevar en el manejo de las tiendas y en el manejo o administración del dinero.
Entonces, el sentido de este dispositivo era precisamente ese, ¿no? Como originalmente como tener esa capacidad de poder como auditar y que la Dirección General de Centros Penales no manejara directamente fondos que al final no son menospreciables. Si uno lo analiza, y lo analiza incluso desde los gobiernos anteriores, los gobiernos de Sánchez Serén, son fondos pues, que superaban algunas veces los 10 millones de dólares. Andábamos por los 14 millones de dólares, 14 millones de dólares, por ejemplo. Entonces no estamos hablando de cientos, sino que de millones al final. Y era interesante el mecanismo que se proponía, donde pues Hacienda tenía como esa oportunidad, ¿no? de dejar como rastreable la utilización de ese dinero, que es lo que al final no sucede. El otro mecanismo, Wilson, además de la custodia de fondos de Hacienda, era la integración de un comité donde iban a participar, además de representantes de la Dirección de Centros Penales, representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad y además un representante del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál era la función específica de este comité que también ha ignorado este manejo de administración de fondos? Al tenor de nuevamente al tenor de ver como lo que es el decreto, uno de los temas más puntuales que tenía esta comisión o junta, o como tú lo has llamado, comité, que es sinónimo al final, era poder dirimir la autorización de ciertos egresos, ¿no? O gastos. Es decir, se suponía que si había algún gasto que realizar, ese gasto se pasaba a través de esta comisión, se canalizaba a través de la comisión, y los diferentes representantes autorizaban. Y ahí es muy importante, brindaban esta autorización para poder hacer ciertos gastos o ciertos egresos. Entonces, no quedaba en manos únicamente del director general de centros penales, como si se ha hecho. Como así se ha hecho exactamente, y por ese lado es que la comisión al tener esa atribución de poder como autorizar, por ejemplo, un gasto, cualquiera que sea, dentro del contexto de lo que puede utilizarse del dinero de las tiendas, anulaba o hasta cierto punto suprimía la discrecionalidad en la que podíamos caer cuando dejamos a una sola persona el que maneja una cantidad, por ejemplo, que anda por los 9, 10 millones de dólares. Esa era la idea central y se combina con lo que hablamos en el preámbulo del espíritu, ¿no? Era evitar esa discrecionalidad. Y aquí me quiero detener un punto que creo que es transversal. Por regla general, dentro de la administración pública, a mayor discrecionalidad, hay mayor arbitrariedad. Y cuando tenemos esa discrecionalidad es que aparecen o surgen los espacios de corrupción. ¿Por qué? Porque únicamente tenemos a una persona que está tomando las decisiones y está controlando los fondos. La comisión precisamente dotaba de ese aspecto dentro de la administración pública para poder evitar de que se dieran actos muy discrecionales y que puedan dar paso a la corrupción. Y se complementaba precisamente con el dispositivo del Ministerio de Hacienda, ¿no? Era con el Ministerio de Hacienda mandar el dinero, por decirlo en palabras bastante cotidianas, cuando metíamos el dinero al Ministerio de Hacienda, hasta cierto punto también diferenciamos ese aspecto de evitar la discrecionalidad. Bien, ambos mecanismos se ignoraron en la administración y uso de 8.9 millones de dólares. A este comportamiento le llamamos discrecionalidad. Ahora, ¿la discrecionalidad por sí misma constituye un delito? La discrecionalidad por sí misma no. Lo que sucede es que la discrecionalidad puede ser el punto de partida para poder constituir ciertos delitos y para poder romper con ciertos principios de una buena gestión o administración pública. Voy a empezar por lo último. Por ejemplo, lo que esperamos de los funcionarios públicos es que puedan actuar con el principio de probidad, es decir, que se deban a los intereses generales de la ciudadanía. En este caso, lo que esperaríamos de los funcionarios de la Dirección General de Centros Penales es que cuando administraran estos fondos lo hicieran apegado al principio de probidad, es decir, que cuando tomaran decisiones, ya sea dentro de la comisión o de forma individual desde la Dirección General de Centros Penales, lo hicieran apegado para poder precisamente beneficiar en este caso a lo que es la comunidad que conforma
la Dirección General de Centros Penales, ¿no? Roto ese principio, es que pueden darse entonces ciertos delitos y ciertas infracciones éticas. Por ejemplo, en el tema de los delitos, uno puede remitirse al capítulo 2 del Código Penal y podemos encontrar que a lo mejor pudo haberse dado alguna malversación de fondos. ¿A qué me refiero con malversación? Que utilicemos el dinero para cuestiones para las cuales no estaba diseñado el fondo o que no estaba proyectado o planificado utilizarlo. Puede darse otro delito, como puede ser también el peculado, que es tomar el dinero y utilizarlo ya sea para fines propios o fines ajenos, pero que también es utilizado para, en detrimento de lo que se tenía proyectado, que se va a utilizar el dinero también. Y otro muy importante que me parece relevante, que hay que destacar en este aspecto, es que el director general de centros penales, como funcionario público, estaba obligado también a poder hacer cumplir la ley, es decir, tenía un deber y es cumplir el reglamento del cual estamos hablando, perdón, el decreto del cual estamos hablando. Cuando él decide no cumplir con estos mínimos que la ley daba o la normativa estaba dando, podemos hablar también de un incumplimiento de deberes, es Y decir, aquí, no Wilson, cumplió aquí con sí te esos deberes. interrumpo. En este incumplimiento de deberes, me gustaría ser enfática. Sí estamos entonces frente a la posible comisión de un delito, porque habían normativas específicas, elementos específicos en un reglamento legal que la Dirección de Centros Penales ignora. Aquí sí estaríamos entonces ante la posible comisión de un delito. Estaríamos ante la posible comisión de delito y, como te repito, no solo el incumplimiento de deberes, también el que te mencionaba antes, ¿no? También el de peculado y también, por ejemplo, el de malversación. Obviamente, pues, no podemos caer como en el tema de decir directamente que así es, eso le corresponde a la Fiscalía General de la República poder investigarlo, incluso de oficio, si fuese necesario, tiene la facultad de la Fiscalía de hacerlo, pero sí, esa gama de posibles delitos e incluso otros que se encuentran contemplados dentro del Código Penal son los que se abren ante la discrecionalidad. El tema es que el actuar con discrecionalidad, como te repito, no es en sí el delito o como para trasladarlo a los amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan, no es en sí el pecado, por así decirlo. Es el tema de que la discrecionalidad da apertura para poder encontrar espacios para ese tipo de delitos. Pero no solo eso, también hay un tema ético ahí, de infracciones también éticas que pueden darse, de los que pueden darse lugar cuando no se cumple con lo que implica la normativa. Dime, Karen. Wilson, te voy a interrumpir aquí. Vamos a hacer una pausa y continuamos presentando los hallazgos de la investigación especial de Focos esta noche sobre esta administración de fondos en la Dirección General de Centros Penales y, por supuesto, vamos a continuar con esta entrevista con Wilson Sandoval. Ya volvemos. Bueno, continuamos en esta entrevista con Wilson Sandoval. Wilson es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, que es además también el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Wilson, en el bloque anterior nos quedamos hablando, o vos estabas mencionando, cuáles son también todas las posibles faltas éticas que podemos identificar en este caso. Y me gustaría pedirte que profundices en esas faltas éticas que frente a las que nos encontramos en este caso. Claro, como hablábamos en el bloque anterior, pues hay como una gama de posibles delitos penales, pero paralelo a ello también hay que recordarte que los funcionarios públicos están sujetos también a un tema de legislación ética, en este caso de la Ley de Ética Gubernamental. Y una de las cuestiones que queda como también aparejado con el delito que te mencionaba de incumplimiento de deberes es que la Ley de Ética Gubernamental da como infracción el hecho de que los funcionarios públicos no cumplan con los procesos administrativos que les competen o dilaten los servicios que les competen hacer cumplir según las leyes respectivas. En este caso es al director general de centros penales que
le correspondía como funcionario público encargado de esta institución de velar porque se configurara lo que es la respectiva comisión. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede acá es que al no dar el paso a este proceso administrativo, que es una ley de infracciones éticas de la que hablamos que está en la ley, si no me recuerdo, en el artículo 6 o artículo 5 de la ley, como infracción, cuando no se da paso a esto, termina nuevamente en la discrecionalidad, porque quien toma no, las decisiones viene a ser una sola persona al final, simple y sencillamente porque no dio paso al proceso administrativo que la ley le mandaba, que era tomar las decisiones a través de la comisión. Y por otro lado, un posible también conflicto de interés. ¿Por qué? Porque las decisiones que va tomando, hay que recordarse de que pueden ser en favor también de, ya sea personal, eh, porque obviamente, como quizás más adelante lo vamos a hablar un poco, hay un tema también de opacidad y falta de transparencia con respecto a los registros contables, etcétera, que nos deja con muchas preguntas de cómo se utilizó este dinero, pero también de opacidad en el sentido de que al no estar la comisión funcionando, las decisiones que se iban tomando podrían haber sido en detrimento del interés general. Y en ese sentido también surge el conflicto de interés porque él también ostenta el cargo de subdirector de seguridad, ¿no? A nivel ministerial. Entonces, más de alguna vez puede tomar una decisión el director general de centros penales que esté también vinculada con el vice de seguridad, puede ser financiera en este caso, y ahí es donde entra un dilema ético, ¿no? ¿A quién respondería en cuanto a los intereses, en este caso el funcionario público, a qué ministerio se debería? Wilson, O aquí incluso, entonces nos encontramos ante ese problema, un problema derivado del doble cargo entonces de Osiris Luna. claro, y es un Porque tema que tal vez no previeron en su momento, y ese es por eso porque los dobles cargos o los cargos ad honor en algunas veces generan conflicto, porque al final son cargos en los cuales terminas tomando decisiones y que pueden romper con el principio de probidad que te mencionaba anteriormente, que es deberse siempre a los intereses generales antes que a los intereses propios, o incluso a los intereses de otro ministerio que sea externo en este caso, al de centros penales, como puede ser el de seguridad pública. Entonces, si bien es un dilema ético, que lo hablamos dentro de la arena ética, puede repercutir en ciertas infracciones que en este caso también el TEC, el Tribunal de Ética Gubernamental, pudiera bien investigar y pudiera hacerlo según el artículo 30-34 de la LEC, pudiera hacerlo de oficio, ¿no? En este caso, investigar este tipo de irregularidades. Ahí obviamente pues depende del TEC si lo va a hacer o no. Sin embargo, la ley sí le da la facultad de poder como realizarlo al tribunal. Wilson, quisiera también que expliquemos a la audiencia lo siguiente. Estos son fondos que las familias de las personas privadas de libertad depositan a sus familiares que están dentro de un centro penal. ¿En qué momento este dinero se convierte en dinero público sujeto al control tanto del Instituto de la Ciudadanía como de las instituciones del Estado salvadoreño? Sí, según el reglamento se convierte en dinero público, creo que en dos aspectos. Uno, desde el momento que está en la cuenta que hablábamos de que tuvo que haber sido transferida al Ministerio de Hacienda, ahí es dinero público, ¿no? Porque está bajo la custodia del Ministerio de Hacienda. Y hay una serie de transferencias y decisiones administrativas y políticas que se van tomando y que competen dentro de la esfera de la administración pública. Es decir, deben de estar fiscalizados y deben de ser auditados por los diferentes entes de control, no solo Hacienda, deben ser fiscalizados también por la Corte de Cuentas o ser fiscalizados por otros medios de otros organismos, como te mencionaba, como puede ser el TEC o la misma Fiscalía General de la República. Pero también se convierten en público porque lo que hace es que el familiar deposita el dinero. Voy a tratar de hacer un esquema lo más sencillo posible, como que fuera a depositar dinero en la ventanilla, en este caso de centros penales, y este dinero después la persona que está detenida dentro del centro penal o está resguardada dentro del centro penal eh, hace uso de este dinero mediante compras de las tiendas institucionales del centro penal
y desde ese momento también pasa a ser dinero público, porque es dinero entonces que finalmente, como te decía en el primer elemento, pasa a transferirse al Ministerio de Hacienda de manera ya como efectiva u operativa, por así decirlo. Entonces, bajo ese esquema que estamos hablando de que es dinero público. De hecho, en el mismo reglamento, perdón, el mismo decreto, si no me recuerdo, hace mención de que es un dinero que, al ser público, está sujeto a la fiscalización, ¿no? Y de la misma teoría general de cualquier administración pública, es dinero que está sujeto a la fiscalización. No solo del mismo gobierno horizontal, también sujeta a la fiscalización de la ciudadanía. Y eso quiero como reforzarlo porque queda sujeto incluso a que la misma ciudadanía, a través de la ley de acceso a la información pública, pueda solicitar información de este manejo. ¿Por qué? Porque también el comité o la Dirección General de Centros Penales, por ejemplo, está obligada a llevar controles contables de este dinero, de las transferencias que se hacen, de las compras que se hacen, ingresos y egresos. Entonces está obligado a rendir cuentas con respecto a si se utilizó para pagarse doctores, enfermeras, compras, etcétera. Está sujeto también a disposición de nosotros como ciudadanos el poder fiscalizarse. Ahora, Wilson, el reglamento que se ha ignorado también dice que el Ministerio de Seguridad debe realizar auditorías a este fondo y por eso estábamos hablando de este posible conflicto de intereses entre ser viceministro y además director general de centros penales. Pero en Focus también hemos pedido información al Ministerio de Seguridad sobre la auditoría y no nos respondieron. ¿Podría estar también el ministro Rogelio Rivas incurriendo en delitos al omitir estas auditorías y supervisiones de la administración de fondos de tiendas institucionales? Yo creo que hay una serie de cosas en las cuales el ministro Rogelio podría estar incurriendo. Por un lado, volvemos siempre al tema de la ética, ¿no? El ministro está obligado a dar trámite a los procesos administrativos correspondientes para hacer cumplir las funciones. En este caso, al no entregar la información pública o al estarla dilatando, pudiera estar cayendo en una infracción. Pero por otro lado, que es lo más importante y creo lo más interesante, es que puede estar cayendo en una infracción con respecto a la ley de acceso a la información pública y que en este caso podría incluso incurrir en algún tema de multa, ¿no? Que pudiera recibir en este caso el ministro. ¿Por qué razón? Esa información del análisis que hacemos desde el AC, que también estuvo como solicitando información pública en algunos momentos sobre este mismo caso, la respuesta que, por ejemplo, recibe ustedes como Focus es que, o el equipo que investigó, ¿no? Periodístico, es que la información no se entrega porque se amparan en la emergencia y que no hay recursos suficientes o recursos personal suficientes para poder como entregar la información. Entonces, es interesante la respuesta porque pareciera entonces, y esto por analogía lo digo porque no ha pasado con otros ministerios como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, que al contestar de esa forma el ministerio lo que está diciendo es que no es que no exista la información está ahí y está resguardada, pero pareciera que hay una restricción o un patrón en donde las carteras del Ejecutivo se resisten a entregar la información hasta última instancia, es decir, hasta el último momento en que puedan, y eso también puede ameritar una infracción frente a la LAIP. Ya la LAIP enmarca cuando no se debe entregar una información pública, y una excepción no es la emergencia, tampoco es el no tener personal de recurso humano. Esas no son excepciones que la LAIP enmarca. Entonces, por lo tanto, puede estar creada también una infracción el ministro, sobre todo si está ocultando esa información. Y nuevamente hay un tema de, perdón, Karen, solo para cerrar, un tema nuevamente de incumplimiento de deberes, ¿no? Como lo hablábamos del Código Penal. Te interrumpo aquí y justamente haremos una pausa y tenemos una cápsula preparada donde ponemos en perspectiva todas estas respuestas relativas al acceso a la información, en este caso, que hemos recibido. Ya regresamos. Bien, continuamos en esta entrevista con Wilson Sandoval. Wilson, en el primer bloque
Decías que este uso discrecional que hemos estado presentando y sobre el cual hemos estado discutiendo, un uso discrecional de 8.9 millones de dólares en el Fondo de Tiendas Institucionales de Centros Penales, decías este tipo de uso, este tipo de administración sin controles, abre la puerta para que se cometan delitos como la malversación de fondos, pero en este momento no podemos concluir que estamos frente a este delito. ¿Qué información nos hace falta para tener claro este panorama e incluso para que los funcionarios también puedan responder apropiadamente a estas faltas, a este incumplimiento de deberes en el que han caído? Claro, Karen. Sí, como te mencionaba, hay como una gama de posibles delitos que el capítulo 2 del Código Penal define, ¿no? Como parte de la corrupción que puede darse en la administración pública o desde los funcionarios públicos. Como te decía, puede ser la malversación de fondos, puede ser el tema de peculado, puede ser también el tema de incumplimiento de deberes. Entonces, una de las cosas que hace falta aquí para poder definir si se ha cometido algún delito es precisamente reunir como todas las piezas de rompecabezas, ¿no? Y esas piezas las reunimos a través de la información pública que debería proporcionar la Dirección General de Centros Penales o también el Ministerio de Seguridad. Y eso es lo que resulta preocupante, porque cuando vas y pides información, por ejemplo, sobre los registros contables, te dicen que no están o no te los pueden dar, o alegan que no los pueden dar por la emergencia. Entonces ahí empiezan como esos indicios de posible corrupción, porque es un patrón que hemos identificado de que ante la falta de información, es una fórmula, la falta de información más la discrecionalidad, normalmente te va a dar como resultado corrupción. Entonces, necesitamos información que nos permita saber cómo se han manejado estos fondos para ver que efectivamente este tipo de delitos no se han cometido. Mientras información como los registros contables, información sobre las actas que pudieron haber levantado la comisión que por lo que se ve nunca existió, información como por ejemplo las transferencias que debieron haberse realizado y que parece que entre los meses de junio, julio a septiembre no se realizaron las transferencias. Sin esa información, los indicios son de que ha habido una mala administración de este dinero. Y ante esa mala administración es que caben este tipo de delitos como los que te mencionaba. ¿Cómo los descartamos o cómo los desechamos? Precisamente con la información pública que nos permita poder dar con el paradero de cómo se manejaron este poquito más de 8 millones de dólares y que a la fecha no sabemos cómo se han manejado. Entonces, por lógica, hay una administración opaca, sin transparencia, que nos lleva a pensar en que se pueden haber cometido este tipo de delitos. Ahora, esta no es la primera vez, Wilson, hablando de centros penales, que nos encontramos con una administración de fondos poco transparentes, específicamente hablando del Fondo de Tiendas Institucionales. Ahora, ¿por qué parece ser tan proclive el Fondo de Tiendas Institucionales de Centros Penales a esta administración poco transparente y que abre las puertas para mala administración? ¿Por qué es tan proclive, me decías? ¿Por qué es tan proclive a este manejo poco transparente? Yo creo que en primer lugar son por dos cosas. Uno, porque a pesar de que existe una normativa que debería regular la situación, dentro de la proyección de los funcionarios públicos que han estado manejando las tiendas y han sido parte de centros penales, pareciera de que no existe una cultura precisamente ni de transparencia, ni tampoco una cultura de cumplimiento con la normativa. Y ante la ausencia de esa cultura que permita precisamente dar lugar como corresponde a lo que la ley manda, también hay que sumar de que hay otras instituciones de control, como lo puede ser el Ministerio de Hacienda, que puede ser la Fiscalía o el mismo Tribunal de Ética Gubernamental, que tampoco accionan. Y eso es lo que terminan haciendo es nutriendo esta tradicional ausencia de control o de discrecionalidad que siempre hemos tenido en centros penales. Y ojo, con esto no solo me refiero al gobierno actual, también el gobierno anterior tuvo sus problemas también de cómo se manejaba su cambio. Entonces pareciera de que al final como que dentro del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, como que nadie pone el ojo en ese organismo. A pesar de que, como ya te mencionamos al principio,
son millones lo que se maneja. Entonces, es un aspecto como tú decías, tradicional, de un mal manejo, de opacidad y de falta de transparencia, y que me parece que se refuerza con la ausencia del interés de otras instituciones públicas que les compete investigar, incluso la misma Corte de Cuentas, este tipo de manejo de dinero, y que terminan por hacer bloqueable la situación. Es decir, es una combinación perfecta, un cóctel que se da acá para que esto se mantenga, y se va a mantener mientras el funcionario que esté dirigiendo o esté dirigiendo los centros penales mantengan esa cultura de opacidad y falta de transparencia. Claro, Y eso es... y como lo comentábamos en el bloque anterior, en la cápsula anterior, cuando se pide información justamente para tener acceso o un panorama más claro de cómo se han utilizado los fondos, recibimos respuestas, por ejemplo, como que no se puede dar esa información porque estamos en un periodo excepcional, en este caso particular, de la pandemia por el COVID-19. Claro, o te entregan información parcial, por ejemplo, no la entregan completa, cuando el ciudadano tiene que justificar por qué quiere la información, y ni tampoco tiene que estar a la espera de la disposición de los funcionarios para entregar la información. No, el funcionario está obligado, según la IPA, a entregar la información en un plazo máximo, estirando los plazos de 25 días, teniendo ahí en cuenta prórrogas incluso. Entonces, el irrespeto a la ley en ese sentido también hace proclive eh, que la misma ciudadanía no pueda fiscalizar. Y ya no solo, y aquí voy a tratar de explicar el esquema, o sea, cuando hablamos de fiscalizar, hay dos formas de fiscalizar lo que está pasando acá. Una de forma horizontal, es decir, que elementos como la Fiscalía o como el TEC o la Corte de Cuentas se involucren, o de forma vertical, es decir, de abajo hacia arriba, que la ciudadanía, como los periodistas, como ALAC, Sociedad Civil Organizada, puedan involucrarse y pedir la información. Pero cuando es denegada de manera vertical, también dejan fuera a la ciudadanía, y no es posible que podamos en ese caso poder fiscalizar lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que estamos hablando ahorita. Surgen los indicios de corrupción De acuerdo. ante la falta de transparencia. Ahora, la periodista de Focus, Claudia Palacios, buscó a Osiris Luna y le respondió que Centros Penales ya trasladó dinero a Hacienda, pero este ministerio también dijo a través de una solicitud de acceso a la información que solo recibió $400,000 de los casi 8.9 millones de dólares que recibió el Fondo de Tiendas Institucionales. Esa transferencia es parcial y mínima y no eximiría de responsabilidades a Osiris Luna, Wilson. Exactamente. De hecho, la transferencia a la que hace, en este caso, el director Osiris Luna, es insignificante, ¿no? En comparación con el pastel o el gráfico, si lo vemos, de los millones que se está manejando. Ahí es importante destacar que a lo mejor lo que pudo haber pasado es que ante la presión misma de la sociedad civil o los periodistas, sí se hizo alguna transferencia en algún momento para tratar de decir o de tratar de maquillar de que ya se empezaron a hacer las transferencias, pero atrás quedan meses y quedan millones que no podemos corroborar si entraron o no entraron a Hacienda. O sea, lo que podemos corroborar es un hecho a partir de la información que entraba a Hacienda, es que nunca llegó a esta cuenta especial. Y lo que no podemos corroborar entonces es hacia dónde fue ese dinero y cómo se utilizó y quiénes tomaron la decisión de cómo utilizar este dinero de forma discrecional. Entonces, no lo exime y no es un justificante. Al contrario, levanta más sospechas, porque quiere decir que, y esto es un principio general, ningún funcionario público puede alegar ignorancia de la ley. Y el funcionario Osiris Luna estaba obligado a cumplir con la normativa, que era pasar esto sobre una comisión y tomar las decisiones sobre la comisión, no él de forma discrecional. Entonces, Y como me no puede... permito ¿Perdón? Me permito recordar aquí también algo que me parece que es fundamental, y es que es la misma administración a la que responde Osiris Luna la que reforma el reglamento de la ley penitenciaria, justamente diseñando este mecanismo que luego el director de centros penales ignora, pues. Correcto, y ahí es donde surge también, yo creo yo, como esta parte importante que la ciudadanía debe comprender. Hay una brecha entre el discurso de transparencia y las acciones o hechos que se ven en el campo o en la administración pública realmente. Porque el bastión de esta administración pública ha sido un discurso, una retórica de ética y de transparencia, de máximas éticas. Pero cuando tú vas
y, por ejemplo, tratas de examinar lo que pasa en centros penales, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, siempre te vas a encontrar con una pared o una barrera que te va a limitar o te va a restringir tu derecho de acceso a la información pública, que es lo que precisamente le pasó, me decías, a la periodista Claudia Palacios. Se le entrega información parcial o incompleta o no se le entrega, incluso. Entonces, y todavía surge el tema de que cuando se niega el Ejecutivo a entregar la información, hay que ir a pelearla al Instituto de Acceso a la Información Pública, te desgastás como ciudadano peleándola ya, aún así le ganás al Estado salvadoreño y viene el Estado salvadoreño y su último recurso que hoy he estado tomando en cuenta y que a lo mejor pase con este caso, me adelanto y me atrevo a decir que a lo mejor va a pasar con este caso, si decide como en la pelea de poder obtener, por ejemplo, las actas de la comisión o la de contabilidad, que esto va a ir a parar a la Cámara de Constitución Administrativo. Y cuando va a parar a la Cámara, son 32 meses como mínimo para que te pueda resolver la Cámara. Es decir, en 32 meses vas a poder saber probablemente qué fue lo que pasó con este dinero. Ya cuando quizá la información ya no es tan relevante como lo puede ser en este momento. Ahora, con estos hallazgos que estamos presentando, 8.9 millones de dólares para los cuales se ignoraron los controles institucionales que se habían establecido, ¿cuál esperás que sea la respuesta de un presidente como Nayib Bukele, que, como decías, ha declarado y ha utilizado como bandera que acabará y perseguirá ejemplarmente la corrupción? Yo creo que lo que esperaría desde el ACT, de la postura del ACT, no hablando como coordinador del ACT, es que precisamente el presidente de la República pueda hacer efectivo su discurso. Es decir, como decía, cerrar de una vez por toda esa brecha y empezar entonces a hablar acá de lo que es transparencia realmente de rendición de cuentas. La rendición de cuentas no se agota dándole un pedazo de información al periodista o al ciudadano. La rendición de cuentas tiene dos dimensiones importantes y que el Ejecutivo parece haber olvidado. Uno es, sí, entregar la información, por ejemplo, entregar las actas de la comisión cuando se tomó decisión, por ejemplo, si las tomaron en algún momento, o entregar la información de las transferencias. Pero otro punto también que termina de complementar la transparencia, la rendición de cuentas, es justificar por qué se tomaron esas decisiones. Entonces, si realmente el Ejecutivo está interesado en hacer cumplir su campaña electoral de transparencia o rendición de cuentas, debe no solo entregar la información completa, sino que también justificar por qué tomó decisiones, como por ejemplo que discrecionalmente el funcionario Cyrus Luna decidiera utilizar estos millones como a él, desde su perspectiva o proyección como funcionario, se le ocurrió utilizarlo. Así se agota realmente la rendición de cuentas. Lo contrario no es rendición de cuentas. Lo contrario es rendición a medias. Y eso es precisamente lo que el presidente no prometió. Él prometió transparencia. Entonces la transparencia se agota de esa forma. Bien, Wilson, quiero agradecerte por esta entrevista que nos has concedido. Recordemos que Wilson Sandoval es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, que además es también el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Muchísimas gracias, Wilson. A la orden, Karen, un gusto. Bueno, y con el cierre de esta entrevista también cerramos nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y recuerden que los documentos que acompañan a esta investigación y además otros materiales estarán disponibles en nuestra página web focostv.com. Buenas noches.